Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Amén. Amén. Muchas gracias. 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 Hoy tenemos la celebración de San Felipe Neri, un sacerdote del siglo XVI. Hay que ponerle mucha atención a ese siglo XVI para que nosotros entendamos que el dueño de la salvación es Dios. Mucho, mucho ojo. Ese siglo XVI es el siglo del nacimiento del protestantismo, con Lutero a la cabeza, que en el 1517 pues lanzó abiertamente unas tesis que hablaban muy mal del Papa, manejó muy mal su verdad, porque no dejaba de tener muchísimas razones. La Iglesia siempre tiene que reconocer sus debilidades. La Iglesia es santa porque la cabeza es santa, pero está llena de pecadores. No nos debe sorprender eso, ¿no? Hoy mismo se pueden hacer muchísimas tesis de problemas que hay en la Iglesia, pero eso no significa que yo debo atrincherarme en contra de la Iglesia para salirme con la mía, sino que si yo amo la Iglesia, pues aunque pueda denunciar esos problemas, voy a mantenerme fiel a la Iglesia y voy a orar por la Iglesia y voy a hacerme yo santo. En contra de eso que la Iglesia está haciendo mal, pues voy a modelar lo contrario. Es lo que hizo San Francisco de Asís. Es el mejor modelo si uno quiere pensar en una protesta contra la Iglesia. El mismo San Felipe Neri también, ¿no? Eh, los grandes santos del siglo XVI, oigan el calibre de los santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, por mencionar algunos nombres, son del siglo XVI. Entonces, ¿qué hizo San Francisco de Asís contrario a Lutero? Bueno, la iglesia estaba metida en unos desórdenes materiales, en una opulencia enorme, enorme. Y el Señor llama a San Francisco para que reconstruya, repare la iglesia. ¿Y San Francisco qué hace? Bueno, si la iglesia vive en la opulencia, yo voy a imitar a Cristo ¿en qué? En la humildad, en la hermana pobreza. Y desde ahí le doy el testimonio de cómo debe vivir la iglesia. Le estoy echando en cara su problema, pero no me atrinchero para yo buscar mi fama y hacerme yo dueño de la verdad absoluta. No, eso es falta de humildad, eso es soberbia y es justamente lo que el diablo necesita. La soberbia, el orgullo, la vanidad. Yo sentirme que estoy por encima del Papa, por encima de Jesucristo. Yo estoy por encima de todos. No hay nadie más santo que yo. Hay gente que piensa en eso. Todos son unos desgraciados pecadores, menos yo. Y Satanás se aprovecha de eso. Hoy entonces estamos ante una de esas luces del siglo XVI. Fue a Roma hacia el año 1515 y fue ordenado sacerdote en el 1551, nada más y nada menos. Interesante lo que pasó con San Felipe Neri. ¿Qué hizo San Felipe Neri? Atendió a los más débiles, a los más necesitados. Se empeñó en predicar la caridad y en practicar la caridad. Es eso, ¿m? Es eso que nosotros tenemos que tener por norte ¿a quién? A Jesucristo. Si la iglesia está en algún problema, yo debo modelar entonces lo que la iglesia debe vivir, rescatar, no echarle la culpa y ponerme a vociferar contra ella.
Es como si mi madre tuviera algún problema y yo me voy a un periódico a vocear y a decirle, mi mamá es una sinvergüenza, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro. Acuérdate que esa es tu madre, esa es tu mamá, tú no puedes hacer eso. La iglesia le pasa lo mismo. La iglesia es nuestra madre. ¿Está llena de defectos? Sí, lo sabemos, pero es mi madre, es mi maestra. Y yo tengo que amarla. Y amarla significa que yo tengo que luchar para que sea la mejor madre que yo tenga, la mejor madre posible. Eso es lo que hacen y lo que hicieron los grandes santos del siglo XVI. Amaron la iglesia. Es eso lo que le dice el Señor a Pedro hoy día. El Señor nos devuelve la salvación y la salud en el amor. Pedro, que lo había traicionado 3 veces, había cometido un pecado grave y lo único que Jesús le pregunta es, ¿me amas? O sea, dime si me amas. Y el amor perdona todo. El amor es lo que sana todo. ¿Tú amas a la iglesia? La pregunta que habría que hacer, ¿tú amas a Jesús? Y si amas a Jesús, debes amar la iglesia, porque el que no ama a la iglesia no ama a Jesús y viceversa. Que el Señor nos ayude a todos con el testimonio de Felipe Neri en el día de hoy. Amén.